Bo día de novo aos que estades na vosa casa, pero, bueno, que vos sentimos moi preto a todos. Continuamos agora con unha sesión que eu ben sei que é moi agardada, que é a intervención de Javier Pérez Iglesias. Javier é unha persoa que estuvo con nós hai 2 anos, penso, nunhas xornadas, nuns encontros, penso que foron nunhas xornadas, e que deixou unha grata lembranza entre o colectivo de bibliotecarios e bibliotecarias do noso país. É unha persoa que para nós é moi querida, pero sobre todo porque sempre que acudimos a él, como en xeral o conxunto de relatores que teñen pasado polos nosos encontros e xornadas, pois sempre foi, bueno, a resposta sempre foi sí, agás que el non puidese, pero neste caso pois sempre coincidimos ben, e sempre con alegría e con xenerosidade. Se non podo bailar, esta non é a miña biblioteca. Iso pensámolo moitos e moitas. Os que fomos desterrando ese silencio escuro, non, das bibliotecas e convertíndoas en espacios vivos, como todas as que están no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, por exemplo. Javier Pérez Iglesias é bibliotecario. A súa actividade profesional estivo sempre relacionada cos procesos de aprendizaxe, o uso público da información, o papel social da lectura, o acceso libre ao coñecemento, a xestión cultural e o mundo editorial. Estivo involucrado en proxectos como a revista querida e lembrada Educación e Biblioteca, en proxectos de apoio á docencia e investigación en medios académicos, así como en iniciativas que traballan por bibliotecas inclusivas e comprometidas. Dende outubro de 2013 é bibliotecario, programa talleres e actividades na Biblioteca da Facultade de Bellas Artes da Universidade Complutense de Madrid. É moi xeneroso e a intervención que gozaremos está tamén posta por escrito nunha fantástica un fantástico texto que teremos a nosa disposición en Rede B en canto subamos todos os materiais. Escoitamos a Javier Pérez Iglesias. Pues muy buenas a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar aquí para contaros estas bibliotecas como espacio de seducción, para hablaros sobre las bibliotecas como espacios de seducción. Y no puedo dejar de hacer referencia a que esta conferencia estaba encargada antes de marzo, que, como sabéis, en marzo empezaron a ocurrir cosas que nos han traído hasta aquí, a este mundo raro, extraño, cada vez más online. Pero el caso es que yo tenía el texto preparado desde finales de febrero de este año, con todas mis dudas, con el deseo de volver a encontrarme con vosotras, con vosotros, de sentir esa fuerza que tiene la presencia de tantas bibliotecarias escolares juntas y de poder compartir eso. Bueno, ahora tenemos estas otras maneras de estar juntas. Y también me gustaría, antes de entrar en materia, un momento antes, hacer referencia a que entre todo lo que ha ocurrido de marzo para acá, que ha sido mucho y que hace que tenga otra lectura, todo lo que yo os voy a contar, y por supuesto que yo le haya hecho otra lectura y otra reescritura a lo que ya tenía. Pero algo muy importante que ha ocurrido es que un libro que no estaba en la bibliografía, porque no lo había leído, lo leí en marzo. Lo leí durante el confinamiento. Es un libro, un ensayo maravilloso que os recomiendo, que me ha influido muchísimo y que le ha dado otra capa a lo que yo os quiero contar hoy aquí. El libro es Utopía Queer, de José Esteban Muñoz, que ha sido traducido y publicado por la editorial Caja Negra. Y es un ensayo tan emocionante, también tan luminoso, sobre la necesidad de la utopía, que en estos tiempos distópicos nos resulta especialmente necesario. José Esteban Muñoz dice que la utopía es imprescindible. Él habla de una utopía queer, pero ese mundo queer es un mundo para todas, para todos, para todes,
es necesaria porque el presente, el aquí y el ahora nos limita. Necesitamos pensar en un futuro que nos libere, en un entonces, en un allí, para salir de este aquí y ahora. Pero ese entonces y allí no hace referencia solo al futuro, sino a cosas que ocurrieron en el pasado y que nos ofrecen destellos sobre ese futuro deseable, sobre esa utopía. José Esteban Muñoz ve esos destellos en el arte, muchas veces lo ve señalado en el arte. Yo lo veo también en el arte y lo veo en las bibliotecas, en cuanto que para mí las bibliotecas son espacios deseables para el mundo y espacios que permiten un mundo deseable. Y además, me parece que en las bibliotecas necesitamos esa mirada utópica. Y ahí me hace recordar a una cita de Lupe Gómez, una poeta que me encanta, y que en su libro Pornografía, bueno, en la reedición de Pornografía traducida al castellano por Luz Pichel, otra gran poeta, dice: cuando esté muerta, encerrada en una tumba eléctrica de Fisteus, sé que recordaré este primer libro hijo con mucha alegría, con consuelo y paz de espíritu. Siempre desearé volver a estar viva y volver a tener 20 años en Santiago de Compostela. Bueno, aquí estamos de una manera u otra en Santiago de Compostela y me encanta que Lupe Gómez piense lo que va a desear en el futuro y cuando ya no esté, porque ella imagina ese deseo desde su tumba, y a mí me sirve de introducción para pensar, para lo que os voy a hablar, que es en realidad pensar en las bibliotecas cuando ya no estemos aquí, pensar en un futuro para las bibliotecas. También os diré que esta conferencia tiene mucho, bueno, yo le he dicho que tiene una parte de teoría, o mucha parte de teoría, pero yo nunca he creído la separación entre la teoría y la práctica, del mismo modo en el que no creo en la separación entre lo útil y lo deseable o lo útil y lo placentero. No creo en esas divisiones que son absolutamente tramposas. Entonces, aunque, bueno, dicho esto, voy a hablar del futuro que queremos para las bibliotecas o de las bibliotecas que querremos, que vamos a desear para el futuro que queremos. Y también lo haré no solo desde la práctica de la biblioteca en la que trabajo, sino desde las herramientas teóricas que utilizamos en esta biblioteca, en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, para pensarnos, para analizar la biblioteca, para verla. Y en este compartir los pensamientos bibliotecarios que surgen en el día a día, en el trabajo con mis compañeras, en el trabajo con las investigadoras y con las personas, estudiantes o interesadas en lo que hay, que vienen a la biblioteca, en el trabajo con toda esta comunidad, pues quería, antes de empezar a hablaros de todo eso, pensar en otra cita de Lupe Gómez, de su libro Camuflaje. Está también traducido, pero yo quería leeros estos versos en gallego. Leeros y que los leáis. As fotos nunca desaparecen. Os becerros son sepulcros sagrados. A noite nunca protesta. Estos versos me hacen pensar en la tierra a la que Lupe Gómez se siente tan unida, a su pueblo de Fisteus, también a ese mundo gallego, a ese mundo rural gallego que ella ve en peligro, que ella ve desaparecer. Pero también tiene algo que entronca con lo que no podemos explicar y que tiene que ver con el deseo. Esos becerros que son sepulcros sagrados, esa noche que no protesta nunca. Y me gustaría
antes de entrar en un relato que me gustaría que fuera un poco conversación luego sobre las bibliotecas en los que está presente la comunidad, en los que está presente el deseo, porque sin deseo no hay ni aprendizaje, ni hay trabajo, ni hay investigación. Para mí, creo que para nadie. Y en el que está presente ese querer defender lo que queremos, a lo que pertenecemos, me gustaría un pequeño rito, y es que allá donde estéis, desde donde estéis, cada una, dijéramos estos textos en voz alta. Que todo el mundo, cuando yo diga 3, leamos en voz alta estos versos. 1, 2, 3. As fotos nunca desaparecen. Os becerros son sepulcros sagrados. A noite nunca protesta. Y bueno, con esos versos que nos sirven de talismán y que hablan de comunidad, de memoria y de deseo, entramos en esta otra parte que tiene una introducción metodológica y por el mismo precio, un sí señor con las patas verdes. La introducción metodológica tiene que ver con una herramienta de la que nos servimos en esta biblioteca para mirar a la propia biblioteca y a las bibliotecas en general. Y tiene que ver con lo que Donna Haraway llama un conocimiento situado. Donna Haraway habla de este concepto, de un conocimiento situado, en su libro Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Es un libro muy citado y este capítulo en el que habla Donna Haraway del conocimiento situado, que es el capítulo 7º, es algo muy citado, pero que no mucha gente ha leído. Es más, es probable que os encontréis, si lo habéis leído o si lo leéis y entráis en este tema, que os encontréis con ocasiones en las que se cita y no se entiende muy bien qué es lo que han querido o lo que han entendido las personas que lo citan de Donna Haraway. Bueno, yo voy a utilizar para hablaros del conocimiento situado a una persona interpuesta entre Donna Haraway y yo, que es una investigadora, Selina Blasco, que es también una amiga, y que ella hizo una presentación en una actividad que hicimos en la biblioteca, se llamaba Biblos, bueno, que hicimos, que alojamos o acogimos en la biblioteca, el grupo de investigación de Selina para la Semana de la Ciencia del año pasado, hizo una convocatoria para organizar una suerte de bibliografías encarnadas aquí, en la biblioteca. Bibliografías encarnadas porque lo que hacía cada persona que se había apuntado y había mandado su propuesta era contar un libro o una parte de un libro en no más de 10 minutos. Y Selina contó lo que es, para Donna Haraway, el conocimiento situado, o lo que sería, nos dio las pautas de lo que sería una investigación situada, según Donna Haraway, ¿no? Entonces, Donna Haraway, y a través de Selina, bueno, aprovecho ahora para deciros que vais a tener disponible, después de escucharme, cuando terminen estas jornadas, vais a tener el texto completo de esta conferencia. Completo quiere decir que hay mucho más texto de lo que yo os voy a contar aquí. Está toda la bibliografía y hay un montón de notas a lo que yo digo y enlaces a todo lo que voy a nombrar aquí y algunas otras cosas. Así que no os preocupéis porque vais a tener ahí libros, vídeos, un montón de cosas para consultar. Bien, Selina Blasco y Donna Haraway, o más bien Donna Haraway a través de Selina Blasco, dice que para conseguir un conocimiento situado hay que ensayar una mirada periférica, una mirada desde las profundidades y una mirada desde abajo. Y me voy a ir deteniendo en esas distintas miradas. Bueno, de todas maneras, cuando yo digo que me siento deudor de esta manera situada de acercarme al conocimiento, eso implica que os cuente desde dónde hablo yo.
Eso es el primer paso para presentar un conocimiento situado. Y yo pues me defino siempre como una activista bibliotecaria. Eso ya me sitúa en el interior del propio objeto de estudio, algo que la ciencia habitualmente no reconocería como una manera de acercarse al conocimiento científico, ¿no? Uno, en la ciencia esta que se presenta como ecuánime, que se presenta como desde fuera, como, digamos, una mirada aséptica, que en realidad lo que esconde son unas situaciones de privilegio y una mirada muy sesgada, pues no permitiría definirse como parte de lo propio que vamos a tratar de conocer o a tratar de presentar. Pero yo entro ahí como activista bibliotecaria. Y luego tendría que explicar que me siento ligado a colectivos de disidencia sexual, colectivos que tienen que ver con lo LGTBIQ y más, y que además lo hago desde una óptica feminista. Bueno, yo también tendría que situarme hablando de mis condiciones de privilegio también, porque, bueno, digamos que soy una marica, pero soy también un hombre blanco, de clase media y facultativo de bibliotecas. Aunque esto último no está muy claro que sea un privilegio y no una simple anomalía. Pero bueno, no quiero obviar tampoco que el trabajo lo desarrollo desde una biblioteca académica de la universidad, una biblioteca especializada, pero, y este pero es muy grande, sí que es una biblioteca abierta a todo el mundo. O sea, cualquiera puede venir aquí porque quiera participar en cualquier cosa que organicemos o porque quiera consultar nuestras colecciones, ¿no? Bueno, en una lectura parcial del texto de Haraway, se supone que ya diciendo esto, lo que yo diga lo convertiría todo en un conocimiento situado. Pero sabemos que no es así y Salina Blasco lo recordó mucho en ese vídeo que vais a encontrar citado en el documento que os compartirán, en el que ella insiste en que para la defensa del conocimiento situado no tiene que ver con que Haraway defienda el relativismo, todo lo contrario. El relativismo sería tan tramposo como esa supuesta objetividad de la ciencia tradicional. Y más bien lo que Donald Haraway insiste es que partiendo de una perspectiva parcial asumida, como es lo que yo os acabo de compartir, tenemos que llegar a una investigación responsable, a un conocimiento responsable con la propia investigación. Es decir, que no puede ser que sea una experiencia simplemente personal, que no sea ni extrapolable ni compartible. Pero vamos a ver ahora esas miradas que yo aplico o que desde aquí aplicamos a las bibliotecas y que Dora Haraway nos propone para el conocimiento situado. Lo primero sería tener una visión periférica, que está muy relacionada con la visión que tenemos para la lucha, para defendernos en la lucha. Esa visión de Bruce Lee, que está ahí él solito, rodeado de malosos, y que él, con esa visión periférica, sin enfocar necesariamente en cada uno de los oponentes, tiene una visión general de todos ellos, y además circular, en el caso de Bruce Lee. Esta visión periférica es muy importante en el caso de las bibliotecas cuando tenemos que estar defendiéndonos en un momento del capitalismo neoliberal en el que todo lo que es público, gratuito, para todos y que encima tiene que ver con el pensamiento, como las bibliotecas, pues huele a chamusquina y es sistemáticamente atacado. Pero hay algo muy importante también en esta visión periférica que no solo tiene que ver con la lucha y la defensa, sino que tiene que ver con la danza, con lo que ocurre en las coreografías, que cada una va con sus pasos, pero tiene que atender a una coreografía general y en esa visión periférica atiende a quienes le rodean. Y eso en las bibliotecas es fundamental, porque tenemos que atender a
nuestras comunidades, tenemos que atender a quienes nos visitan, a quienes crean biblioteca con nosotras. Y perdón, voy a beber un poco de agua. Después de la visión periférica viene una visión desde las profundidades. Esta visión que Celina la lleva a los océanos, a la relación que hay y que otra historiadora del arte y comisaria, Chus Martínez, relaciona los océanos con el mundo del arte, como a partir de esa necesidad que tienen los océanos ahora de defensa también. Y yo quiero llevarlo, esta visión de las profundidades, a esas profundidades del pasado. Acabo de hablaros ahora de José Esteban Muñoz y de cómo él ve en ciertas obras de arte del pasado, en ciertas manifestaciones artísticas o culturales del pasado, destellos de futuro. Pues yo las veo en esas bibliotecarias de nuestro pasado bibliotecario, en esas bibliotecarias de la República, de la Segunda República Española. La de la foto es Juanita Capdeville, una bibliotecaria que fue bibliotecaria complutense y que tuvo una visión junto, o como lo mismo que otras tantas, María Moliner, Teresa Andrés, muchas bibliotecarias de los años 30, bibliotecarias militantemente republicanas y militantemente defensoras de las bibliotecas como herramientas de emancipación cultural, ¿no? Para mí esas bibliotecarias de la Tercera República tienen destellos de futuro, destellos de utopía. O lo mismo podría tenerlos Ranganathan, el creador de la clasificación colonada de Ranganathan y también el creador de las 5 leyes de la biblioteconomía sobre las que insistiremos más adelante. Ranganathan escribe este libro en 1931 y Ranganathan es un auténtico destello de utopía, hablando de esas 5 leyes de la biblioteconomía que luego veremos. Y por fin está la visión desde abajo, ¿no? O sea, hemos visto esa visión periférica, esa visión desde las profundidades, y la visión desde abajo, Celina la relaciona con la visión que tienen los niños. Esa visión de los niños, esa mirada que les hace preguntar algo porque quieren saber. Los niños nunca preguntan para que nos demos cuenta de que saben algo y que por eso preguntan, en diferencia de los mayores, que a veces lo hacemos, ¿no? Los niños no, preguntan porque quieren saber. Y esa manera de acercarse al conocimiento no debemos perderla. Si la hemos perdido, pues tenemos que hacer por recuperarla. Es una visión humilde también porque los niños son esos seres bajitos. Celina ponía el ejemplo, ese recuerdo que podemos tener todas de ir en el metro, en el autobús o en un espacio público, cuando éramos niñas, rodeados de personas mayores y nosotros ahí pequeñitos mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, esa visión desde abajo me lleva a pensar en ese espacio humilde que habitamos las bibliotecas. Humilde porque las instituciones educativas de las que participamos, los colegios, los institutos, las universidades, no formamos parte de la educación reglada en general. Somos otra cosa. Pero tampoco las bibliotecas públicas. O sea, son lugares o somos lugares de aprendizaje, entre otras cosas, pero sin que tengamos que ofrecer certificados o créditos o que la gente tenga que matricularse o venir y seguir un plan. Tenemos la humildad de dejar que la gente entre y haga sus propios itinerarios y hagan lo que quieran. Entonces, eso por un lado, y por otro lado esa humildad que tiene la propia lectura, el propio trabajo intelectual, que es algo que tiene que ver con el pensamiento. Y bueno, esa sería
la parte teórica y llegamos al sí señor con las patas verdes. Bueno, para mí un sí señor con las patas verdes es un recuerdo de la infancia. Cada vez que mi padre volvía de viaje y mientras deshacía la maleta y yo me colaba por ahí y me ponía alrededor, ¿y qué me has traído? ¿Qué me has traído? Y mi padre siempre decía, un sí señor con las patas verdes. Y yo me quedaba un poco preocupado pensando qué era eso, si era algo, no era nada, preocupado si por fin habría algo dentro de la maleta para mí. Pero aparte de este recuerdo autobiográfico, Un sí señor con las patas verdes es también un disco de una canción de Vainica Doble, de su disco Taquicardia, una canción que se ríe del amor romántico y que además lo cuenta en la canción, lo canta y lo cuenta desde un amor no correspondido, pero muy romántico. Y Un sí señor con las patas verdes es el título de un texto de Belén Gopegui que se publicó en la revista Diagonal y que yo quiero leeros, me vais a permitir que os lea aquí íntegro, porque hay cosas que tienen que llegar enteras y porque tenemos tiempo. Para esto tenemos tiempo. Entonces, vuelvo a beber un poco de agua y os lo leo. Belén Gopegui, Un sí señor con las patas verdes. Cuentan que un novelista llegó al poder y dijo: a partir de ahora, la palabra novelista designará tanto a los novelistas como a los poetas. Los poetas se quejaron, pero como no estaban organizados, se generalizó la costumbre. Todo era en aras de la economía del lenguaje. Decir novelistas y poetas todo el tiempo cansaba mucho. Y decir a veces novelistas y a veces poetas, eso era arbitrario, les decían. Y decir siempre poetas e incluir a los novelistas. Además, ¿qué pasaba con los cuentistas? Los novelistas entonces se echaban a reír. Cuentan que en otro país los comunistas decidieron que el término comunista sería genérico e incluiría a los anarquistas. Eran tiempos de crisis y decir comunistas y anarquistas consumía mucha energía. Pero es que tiene consecuencias, decían los anarquistas. Hasta lo más trivial acababa no siéndolo. Por ejemplo, cuando los titulares de un periódico celebraban a los comunistas que lucharon contra el fascismo y daban nombres, casi nunca aparecían anarquistas, mientras que si el titular fuera los comunistas y anarquistas que lucharon contra el fascismo, ese titular aguzaría la memoria de quien escribiese el artículo. Vale, quizá tengáis razón, pero sois unos pesados. Dejad las cosas como están. Al fin y al cabo, también pasa con el género masculino y femenino y se acepta porque está en la estructura profunda de la lengua, tan profunda que nadie la puede tocar, so pena de que se produzcan terribles accidentes. Si se toca y después alguien se olvida alguna vez de decir alumnas y alumnos, habrá cataclismos sin número, le partirán rayos, rodarán cabezas. Entre tanto, sin embargo, en esos países las niñas a veces decían niñas para hablar de niñas y niños, y a veces decían niños, y a veces los niños decían nosotras para hablar de toda su clase, y a veces decían personas, y a veces en vez de alumnos y alumnas decían el alumnado. Y no se cansaban, y si alguna vez se les olvidaba decir niños y niñas, ningún rayo caía. Y si alguna vez sí lo decían, su energía no se esfumaba, porque la lengua les pertenecía, porque no era propiedad de ningún rey académico, y a medida que quienes la usaban rechazaban la carga de las características asignadas a los sexos por el patriarcado, la lengua también se liberaba. Aquí termina el texto de Belén Gopegui. Y he querido leeroslo entero, porque creo que si queremos que las bibliotecas sean efectivamente para todo el mundo, el uso del lenguaje no es una cuestión pequeña. En realidad, en las bibliotecas, en la cultura, en la creación, en el arte, en la investigación, en el aprendizaje, no hay cuestiones pequeñas. Entonces, a partir de ahora, y como ya he venido haciendo antes, y lo vais a encontrar en el texto cuando lo leáis, pues vais a escuchar y vais a leer femeninos genéricos, masculinos y femeninos en la misma frase. Y bueno, vais a ver muchas maneras de evitar
el masculino como una expresión por defecto. Entro en otra parte en la que ya voy a empezar a hablar de cosas que hacemos en la biblioteca. Esta es una experiencia práctica que está totalmente impregnada de todo lo que acabo de hablar, de todo lo que os acabo de hablar hasta ahora. Y que tiene que ver con pensar la biblioteca como un artefacto artístico a través de un programa que se llama el programa Concomitentes. ¿Para qué? O sea, ¿para qué sirve este programa Concomitentes? Bueno, pues sirve para cambiar algo, para que el arte nos permita propiciar cambios y para que el arte nazca en relación con la comunidad que lo desea, que lo solicita. En este caso, la comunidad es la biblioteca. Pero bueno, voy a explicaros antes el protocolo que utiliza Concomitentes, porque Concomitentes es tanto una asociación como un protocolo de actuación. Bueno, el protocolo fue creado en los años 90 por el artista François Herz y tengo que deciros que Concomitentes es la declinación en castellano de Nouveau Commandataire que en Francia lleva, pues precisamente desde los años 90, llevando a cabo muchos proyectos. Y quiero que veamos dos aquí, dos entre los muchos que hay, pero bueno, en el documento que os compartirán encontraréis la web de Concomitentes y ahí vais a poder consultar muchísimas más cosas. Yo he traído dos que creo que de alguna manera dan luz sobre el proyecto propio que tenemos aquí en la biblioteca. Entonces, lo que Herz propone es una metodología para que grupos de ciudadanos y artistas trabajen juntos en igualdad de condiciones, como una idea de devolver el arte a la vida cotidiana. Una manera de que la sociedad civil pueda encargar obras de arte, ¿no? Y pueda encargar obras de arte que, pues, en el arte contemporáneo, pues, vemos que las pueden encargar los centros de arte contemporáneo, los grandes museos, los coleccionistas, los comisarios de arte. El espíritu utópico y práctico, porque se lleva a la realidad, que se quiere con Concomitentes es promover obras de arte y mediar entre la sociedad civil que las encarga y las artistas o los artistas que las producen. Y los protagonistas son el comitente, que sería la sociedad civil, que en este caso es la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Hay una mediadora, que en este caso es Julia Morandeira, una comisaria de arte, investigadora en arte, y un artista que todavía no sabemos quién es, porque no hemos llegado a la fase de elegir al artista. Y también todo lo que rodea, pues todo lo que rodea nuestra biblioteca, por ejemplo, es la propia comunidad de la facultad, la universidad, la ciudad de Madrid y el mundo del arte en general, ¿no? Os decía que Concomitentes es también una asociación que se fundó en España en 2018 y que está conformada por estas personas: Felipe G. Gil, del colectivo CEMOS 98, Verónica Valentini, Fran Quiroga, Julia Morandeira y Soren Meshede. Soren Meshede es una suerte de coordinador de los otros cuatro, que son quienes ahora mismo están mediando en 4 proyectos que se están desarrollando en España. Uno, en la UCI pediátrica de Santa Cruz de Tenerife, otro en Barcelona, que intenta crear un espacio de convivencia entre personas que tienen capacidades diversas a partir de las artes vivas como herramienta. Otro en Betanzos, en Galicia, que lo que intentan es, a través de una participación ciudadana de todo el que quiera de Betanzos, decidir qué hacer con ese parque, con ese legado indiano en forma de un parque que hay allí, que tiene unas partes deterioradas, pero que otras partes están muy en uso por toda la ciudad. Y por fin, el nuestro propio, de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, que queremos
constituirnos como espacio de seducción y posibilidad, y ahí queremos que un artista nos ayude a conseguir eso. Os quería hablar, como os dije, de dos proyectos que se han llevado a cabo ya en Francia, además hace un tiempo. El primero es, y que interpelan un poco al proyecto que tenemos aquí. Uno es École Léonard, la escuela esta en Gévaudan, en Côte-d'Armor, en Francia, que se desarrolló en 2015, donde una pequeña escuela rural que al principio se pensaba o digamos que acude a Nouveau Commandateur para repensar sus espacios, repensar el aula, el colegio, cómo los niños, las niñas y la comunidad del colegio se mueve ahí y aprende y vive. Pero cuando entraron en contacto con la artista y diseñadora Nathalie Grasset, se dieron cuenta, entre todas, de que en realidad algo muy importante que ocurría en L'École, en esa escuela, en esa pequeña escuela de un pequeño pueblo, era cómo toda la comunidad del pueblo en realidad acudía ahí a hacer cosas con los niños y acudía ahí a encontrarse. Entonces quisieron, por un lado, integrar a todo el pueblo dentro de la escuela y por otro, que la escuela saliera hacia el pueblo. Lo que veis aquí en la foto es, digamos que la plaza principal del pueblo y ahí se ve como el patio, en estas construcciones nuevas en madera y cristal y demás, el patio de la escuela ha salido también a la plaza del colegio. Entonces, para nosotras, aquí desde la biblioteca, nos parece que esa mirada periférica de ver todo el conjunto y también una mirada desde abajo, pensando en las cosas como las querían y las miran y las desean los niños, nos podía servir para comunicarnos con nuestra comunidad y pensar la biblioteca desde ahí. Otro ejemplo, o sea, ese mirada periférica y ese mirar desde abajo, ¿no? Que lo veíamos en el ejemplo de L'École Léonard. Otro ejemplo es la salle de pas del Hospital Raymond Poincaré de Gare, en Francia. La salle de pas, la sala de salida, es el lugar del hospital donde los familiares se despiden del difunto, de su familiar difunto que ha estado ingresado en el hospital. Y este encargo se lo hicieron a dos arquitectos, a Ettore Spalletti y a Guido Fanti. Y lo que me interesa mucho de este proyecto, por un lado, es la dificultad, una dificultad muy grande de hablar o pensar un espacio que tiene que ver con la muerte. Y luego también un espacio tan connotado, pero en el que tenía que caber, tenían que entrar gente de todas las creencias o sin creencias religiosas. Un poco como nos pasa con las bibliotecas, ¿no? Que tenemos que acoger y aquí entran no ya gente de todas las creencias o sin creencias, sino de todo tipo de pensamiento político, de acercamientos investigadores, de maneras de acercarse al conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido me interesaba. Pero también al leer sobre este proyecto que es de los años 90, es del año 96, es que Spalletti, antes de conocer el espacio tal cual era, lo primero que hizo fue entrevistarse con personal del hospital, personal de todas las escalas y profesiones que trabajan en el hospital, también con familiares, con personas que habían utilizado ese lugar. O sea, primero habló con la gente y luego con todo lo que le contaron ya fue al espacio real. Y eso también me parece muy interesante, o nos pareció muy interesante para lo que queríamos hacer desde esta biblioteca con concomitantes. Porque lo que vimos clarísimo es que, vale, había un deseo por parte de la biblioteca y de las bibliotecarias, había una mediadora que es Julia Morandeira, con la que llevamos 2 años trabajando y que ya tenemos mucho hecho en común, y habrá una artista
que la tiene que elegir Julia, que ya casi está, ya muy pronto nos la va a compartir. Pero lo que es muy importante es como lo que vieron Spalletti y Fanti, los arquitectos que hicieron la Salle de Paz, es que tenían que hablar con la gente. Entonces, las bibliotecarias y Julia nos dimos cuenta de que había que implicar más a la comunidad para que verdaderamente la biblioteca fuera un artefacto de seducción. Un artefacto de seducción que en esta foto que podéis ver está representado pues, lo que sería una biblioteca, ¿no? El espacio delimitado por ese pañuelo sobre el que hay publicaciones, colecciones, hay objetos, estarían las bibliotecarias y estaría la gente, como dice Julia Morandeira, los bibliotecantes, porque no le gusta clientes, usuarios le parece también demasiado frío. Lectoras es muy reduccionista, porque hay mucha gente que no viene a leer o no solo a leer. Entonces ella inventó esa palabra, bibliotecantes. Es gente que viene a la biblioteca, son nuestros públicos y hacen la biblioteca con nosotras, ¿no? Entonces, bueno, lo que pensamos es que para crear esos espacios de seducción, para ser una biblioteca participativa y colaborativa, un espacio de creación, un lugar para aprender desde el hacer, un salón que activara las lecturas para que pasen cosas desde las lecturas y más allá de las lecturas, un lugar de encuentro y pensar también una biblioteca para el futuro, necesitábamos liar a la gente. Y aquí está, otra vez, Ranganatán. Siyali Ramranita Ranganatán. Bueno, Ranganatán nos parece tan potente en su enunciación de las 5 leyes de la biblioteconomía. Nos parece un destello tan utópico y tan de futuro que al grupo de trabajo que creamos lo llamamos Grupo de Trabajo Ranganatán. Porque, bueno, antes de por qué, que lo vamos a ver con más detalle. ¿Quiénes forman este grupo de trabajo? Pues decidimos que estuviera formado por gente de la propia comunidad, hay investigadoras de la facultad, profesoras, hay estudiantes de todos los ciclos, pero también quisimos que hubiera gente de fuera, gente de la universidad, que no es de la facultad. Quisimos también que hubiera gente que ha estado aquí y ya no ha estado. Pues gente que estudia aquí pero ahora son artistas, o gente que hizo aquí el doctorado y ahora son investigadoras en otro sitio. Y también formamos parte las bibliotecarias, bueno, una parte de las bibliotecarias, y luego también, aparte de Julia Morandeira, lo que nos ha permitido o lo que nos ha proporcionado el proyecto Concomitentes es que en Ranganatán, en el grupo de trabajo, también haya un diseñador de servicios que se llama Santiago Nova, que es el que nos permite, bueno, o el que diseña las dinámicas que utilizamos cada vez que se reúne el grupo para discutir, etc. Y bueno, ¿de qué es de lo que trata el grupo? Pues el grupo trata de la biblioteca que queremos. ¿Cómo? A partir de los enunciados de Ranganatán. O sea, a partir del pensamiento de que las bibliotecas están para usarse, de que a cada lectora le corresponde su biblioteca, a cada biblioteca su lectora, de que hay que ahorrar tiempo a las lectoras y de que la biblioteca es un organismo en crecimiento, es decir, un organismo vivo. Cuando decimos que las bibliotecas están para usarse, nos hacemos preguntas, el grupo Ranganatán se hace preguntas sobre los usos, sobre cómo ordenamos, cómo mostramos, cómo nombramos lo que tenemos ahí, cómo se accede. A cada lectora su biblioteca. O sea, ¿qué es tener servicios para todas, para todos? ¿Cómo han de ser los espacios que acojan a todo el mundo? ¿Qué espera cada quien? ¿Qué pide? ¿Qué quiere de la biblioteca? ¿Qué quieren nuestras bibliotecantes? ¿Qué pueden hacer las bibliotecas para mejorar la vida de las personas? Y luego a cada biblioteca su lectora. Es decir, ¿quiénes son esa comunidad que viene? O esa comunidad que nos rodea y no viene pero queremos que vengan. O sea,
¿cómo podemos hacer todo lo que hacemos pensando en nuestras lectoras, en nuestras bibliotecantes? Y hay que ahorrar tiempo a las lectoras. Eso tiene una parte muy funcional. Pero nosotras hemos decidido que sí, que eso es muy importante, pero que a veces es mejor gastar el tiempo a manos llenas. Y invitamos en estas sesiones a perder el tiempo y a disfrutar de lo que nazca sin pensar en ninguna productividad. En cierto modo es lo que queremos que ocurra también dentro de la biblioteca, que dejamos espacio para eso, para que la gente pueda aquí perder el tiempo o sencillamente no perderlo, pero que lo que gane lo haga sin hacer nada útil. Y por fin, la biblioteca es un organismo en crecimiento, la biblioteca es un organismo vivo y tenemos que pensar en las vidas que habrá y que tendrá la biblioteca cuando nosotras ya no estemos aquí. Antes de pasar a esta fase, os diré que el grupo, o sea, llevábamos 2 años trabajando en concomitentes, pero el grupo Ranganatán echó a andar en enero de este año. La idea era tener una sesión del grupo cada mes y tuvimos la de enero y la de febrero, porque en marzo llegó esa famosa pandemia que nos ha deslocalizado y desituado en un montón de cosas. Pero el proyecto sigue. Tenemos cierto contacto online y además de esos 2 grupos, perdón, de esas 2 reuniones de grupo de enero y febrero, hicimos también un estudio de usuarios, pero de usuarios estudiantes, de todos los ciclos, de todos los niveles de grado, de máster y también de doctorado, pero sobre todo de grado y de máster, porque en los grupos de trabajo nos pareció que nos faltaba información sobre eso. Entonces hicimos una encuesta a a distintos grupos de estudiantes de los distintos grados y a partir de esas encuestas seleccionamos un grupo de 15 personas con las que hicimos una sesión de trabajo de cocreación con Julia Morandeira y Sagrado Nova, planteándoles cosas concretas de la biblioteca para saber más sobre lo que los estudiantes, sobre cómo nos ven los estudiantes y qué esperan de la biblioteca. Bueno, os digo que el proyecto continúa y mientras el proyecto continúa, en cuanto podamos, estamos deseando reanudar las sesiones presenciales con el grupo de trabajo. Mientras tanto, os digo que hay un leve hilo online, no les mareamos cada mes, porque queremos seguir pensando la biblioteca y queremos pensar la biblioteca como jardín. La biblioteca como jardín es una idea que le escuché a Michel Petit, y supongo que la mayoría conocéis a Michel Petit, y en la bibliografía hay varias cosas suyas, entre ellas el enlace a la propia conferencia que dio en la sesión de febrero del grupo de trabajo Ranganatán. Tuvimos el lujo de tener invitada a Michel Petit, que nos dio una conferencia a medida quiero decir, cortada a medida para el grupo, que era la biblioteca como jardín, y donde ella hablaba de, bueno, os lo voy a leer, una cita de la conferencia, que es muy breve, donde dice Michel Petit: hablar de la biblioteca como un jardín es para mí una oportunidad de recordar que no somos reducibles a variables económicas que se ajustan más o menos a las necesidades del mercado. No nos limitamos tampoco a nuestros roles sociales, aunque estos nos resulten fundamentales. Somos también, o somos quizá ante todo, animales poéticos, animales narrativos. Ante todo, puesto que los humanos han creado obras de arte desde hace más de 40.000 años, mucho antes de inventar la agricultura o la moneda, mucho antes de inventar la escritura también. Entonces, este pensar la biblioteca como jardín nos sirve para tener muy presente que es innecesario separar lo útil y lo agradable. Es innecesario y es una trampa,
sea, a un jardín vamos sin... O cuando le decimos a alguien que vamos a un jardín, a nadie se le ocurre preguntar ¿a qué? Uno va a un jardín y puede ir a pasear, a abrazarse, a charlar con los amigos, a ver atardecer, a escuchar a los pájaros, a ver el cambio de la estación, a saber algo sobre las plantas. Si vas con una persona que sepa determinadas cosas, puedes aprender mucho en un jardín. Pero nadie te va a pedir que vayas allí solo para aprender. Bueno, lo que Michel Petit plantea y yo asumo y comparto es que la biblioteca puede ser algo exactamente igual. Y también creo que una de las maneras que tiene el capitalismo neoliberal de ahora de reducir a las bibliotecas, de reducirlas y de anularlas, es convertirlas en algo simplemente útil, en que sean algo que solo sirva para el currículum en los centros escolares, sea la escuela o la universidad, en reducirlas en algo que sirva para que la gente aprenda solo o para que la gente solo lea. Las bibliotecas son mucho más. Y separando lo útil y lo agradable, caemos en una trampa muy, muy peligrosa. Porque si no podemos bailar, esta no es nuestra biblioteca. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros y espero que ahora tengamos un espacio para poder ampliar, para poder comentar, para poder debatir sobre cualquier aspecto de todo lo que os he contado y que a vosotras os parezca destacable. Muchísimas gracias y pasamos al turno de palabra. Hola, Javier. Buenos días. Bueno, no sabría por dónde empezar a darte las gracias. Para empezar, por la empatía con la cultura de Galicia, con sus poetas. Comentábamos, Paz y yo, mientras te escuchábamos, que qué privilegio tenerte y qué bien y qué gusto, al mismo tiempo que tristeza, que tengan que venir de fuera para recordarnos as nosas poetas e para recordarnos quen somos. E só por eso xa merece a pena terte connosco. Oh, bueno, quero dicirte que nos chat que está vendo hai moita emoción, moito entusiasmo. Comentaba tal vez unha compañeira, Bea, que duran máis 2 días máis os encontros e se nos meten todos aquí porque está todo o mundo como moi entusiasmado e agradecendo moitísimo a todos os, bueno, a todos os relatores, non? Pero esta conferencia tocou moita fibra sensible neste momento da mañán e nos axudaste moito. Isto último que nos acabas de dicir creo que é unha pista, bueno, todo, non? Toda a túa intervención, pero creo que é unha pista imprescindible para gravarnos todos no frontispicio das nosas bibliotecas. É dicir, é innecesario separar o útil de lo agradable, non? Sobre todo porque sí que efectivamente podemos caer nunha trampa. A mí me gustaría que desenvolveses un pouquiño máis incluso, non, este tema. Sí que efectivamente as bibliotecas escolares son útiles, sí que deben ser útiles, pero útiles tamén para ese desenvolvemento da persoa, non? Non soamente para o que efectivamente as empresas queiran que sexan os nosos alumnos e alumnas un pouco máis adiante. E sí que ao mellor podías desenvolver un pouquichiño máis este tema. Ti que coñeces o ámbito tamén da biblioteca escolar, pero desde o teu propio ámbito tes unha percepción que podemos perfectamente transferir ás bibliotecas escolares, estas bibliotecas creativas que en Galicia están collendo tanto pulo, non? E te agradecía un poquinho máis por aí. Sí, gracias, Cristina. Yo estoy muy emocionado por estar aquí también. Y bueno, recuerdo muchísimo la emoción de la primera vez que asistí a uno de vuestros encuentros, hace 2 años. Y también hay una emoción especial por eso a lo que aludía en la charla, ¿no? El mundo que se nos ha presentado ahora y en el que cada vez veo más necesarias las bibliotecas y los encuentros entre las personas. Y esto también tiene relación con que las bibliotecas, incluso las nuestras, que son
bibliotecas asociadas a un centro educativo no pueden quedarse en lo instrumental, porque además la educación, soy un gran defensor de la educación pública, de la educación universal también, o sea, que todo el mundo pase por el sistema educativo, pero no podemos olvidar que hay algo dentro del sistema educativo, tanto el primario como el secundario como el universitario, reduccionista en sí mismo. O sea, las calificaciones, los créditos, el propio currículum, es inevitable. O sea, tiene que haber un mínimo común denominador para la educación, ¿no? Eso es inevitable, pero no podemos obviar que ahí hay un reduccionismo y que, en cierto modo, limita la capacidad que tenemos las personas para aprender y para implicarnos en el aprendizaje. Entonces, creo que la biblioteca, tanto la escolar como la universitaria, tiene que, en la medida de lo posible, permitir los itinerarios personales, permitir los itinerarios al margen del currículum. Y lo que digo, soy consciente de la dificultad, la vivo porque forma parte de mi trabajo, soy consciente de la dificultad y consciente de la contradicción, porque también nosotras en la Biblioteca de Bellas Artes queremos estar presentes en la enseñanza reglada. Vamos a las clases, ofrecemos píldoras de formación que se puedan incluir dentro de las asignaturas, hacemos muchas cosas fuera de la biblioteca y dentro del currículum, pero al mismo tiempo preservamos en la biblioteca otros saberes, otras maneras de aprender, programamos otras cosas que no son estrictamente curriculares. Bueno, tampoco quiero alargarme más en esto, ¿no? Gustoume moito tamén a ese momento en que falabas do proxecto este de concomitentes, e eu pensaba que era un bo exemplo de colaboración entre persoas de distintos ámbitos que tanto están axudando a medrar as nosas bibliotecas, algunhas delas que se están atrevendo non soamente a implicarse coa comunidade, facendo grupos, as microredes que lle chamamos, non, de bibliotecas escolares de zonas, pero que tamén, vou poñer un exemplo, Lemosle, que é un colectivo que está en Monforte de Lemos, ao norte da provincia de Lugo, e, bueno, norte medio, e que se xuntan os bibliotecarios escolares, as bibliotecas públicas, os libreiros, e que tiran pola lectura na súa comunidade, non? Como animarías aos nosos bibliotecarios a sair un pouco nesa búsqueda do medio do que pode aportar e co que se pode seguir construindo colectividade, non? Bueno, yo lo primero que diría es que estamos involucradas las bibliotecarias y nuestras bibliotecas en el aprendizaje. Y no se aprende solo dentro de la escuela, ni se aprende solo en la universidad. Empezamos a aprender antes de entrar en el sistema educativo. Cuando estamos dentro, aprendemos también fuera. Incluso muchas cosas interesantes que ocurren en el aula tienen que ver con lo que las niñas, los niños, los estudiantes, las estudiantes traen de fuera. Y si podemos catalizar eso con otras organizaciones de fuera que también se dedican a esto de la cultura y del aprender, pues estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Aparte de que como bibliotecarias escolares o bibliotecarias universitarias no lo tenemos todo. Necesitamos alianzas con muchas otras profesionales de otros ámbitos, con las mismas bibliotecas públicas. O sea, no dejo de aprender de mis compañeras en las bibliotecas públicas. Hay un proyecto del que no he hablado, que tenemos también en la Complutense y en el que está implicada muy especialmente Bellas Artes, pero que trasciende a la Biblioteca de Bellas Artes, implica a toda la biblioteca universitaria, que se llama Japonismos, que lo que intentamos es que la gente entre en nuestras colecciones de libros y estampas japonesas digitalizadas y haga con ellas lo que quiera. Y para eso, para, digamos, intentar por ahí una vía de laboratorio ciudadano, ¿no?,
han sido fundamentales las alianzas con las bibliotecas públicas, porque son las que han permitido que eso llegue de una manera muy directa a todo el mundo. Bueno, cualquiera puede entrar en nuestra página web, chavales, chavalas, sus abuelas, sus tías, pero no lo hacen habitualmente. La gente no está habituada a entrar en la web de una universidad pensando en que sin estar matriculada allí puede encontrar cosas de valor. Y la biblioteca pública nos sirve ahí, entre otras cosas, de canal de comunicación con la gente, pero también nos ayuda a ensancharnos, a ver cómo las bibliotecas públicas manejan todo el tema de la lectura, cómo presentan las colecciones, cómo las acercan. Tenemos ahí mucho que aprender. Luego, y desde luego, no iba a decir por no hablar, tenemos que hablar también de las alianzas de la biblioteca escolar y la universitaria con el tejido cultural de su zona. Es fundamental. Sí, en ese sentido tenemos buenos ejemplos. Por ejemplo, en la zona me estoy recordando que en la zona da Mariña de Lugo tamén a microrrede da Mariña mantén de centros de bibliotecas escolares da zona do norte de Lugo manteñen un estreito contacto cos artistas da comarca, que é un bo exemplo ou por exemplo, comentábamos antes, Pacieu, o fío da túa intervención, que no Ceib da Pedra en centro de Bueu, pois teñen a un artista, Marteguer, un ilustrador que vive moi próximo e que está colaborando con eles intensamente, hai unha colaboración de intervención nos espacios e tal. Xa nos temos que despedir, solamente temos que agradecerte moitísimo que estiveras con nós, que nos inspirases tanto. Hai moitas intervencións no chat agradecéndoche moito a inspiración. Concretamente hai unha compañeira de Lugo, do IES Ollos Grandes, que di que da túa intervención de hai 2 anos puxo en marcha os micros abertos na súa biblioteca, que é unha das actividades máis potentes nese instituto, con moitísima creación de iniciativas cos mozos e mozas. Simplemente que nos gustaría terte aquí, que te teremos, esperemos, outra vez pronto, e para darnos esa aperta que todos te enviamos desde Galicia. Moitísimas gracias, Javier. Gracias, Cristina. Yo estoy deseando ir también. Me carga mucho de energía trabajar con vosotras, que sois tantas. Pois que ben. Moitas gracias. Saúdos, chao. Chao.